el disfraz, Proverbios 28, verso número 12. Oremos y platicamos de la porción que nos corresponde y digámosle: Señor, aquí estamos y te agradecemos por el privilegio que nos das de reunirnos contigo, Dios amado. En tus manos deseamos ponernos y te ruego, guíanos por favor, guíanos, Señor amado, y que tu paz, que tu gracia y tu abundante misericordia se manifieste sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Rey, y gracias, Señor, porque sin duda alguna tu amor se ha de manifestar sobre nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por la obra que harás con nosotros. Amén, amén. Mira, hermano, cuando habla esta situación, Proverbios, esta es la versión, la Rotterdam que le llaman, habla que cuando los inicuos se levantan, el hombre dice, se disfraza, así lo dice así. Pero mire, hay una situación. Porque cuando uno empieza a usar ese concepto, es el más común en el Antiguo Testamento, el chafas o chafas, como usted quiera decirle. Se traduce precisamente como esconderse uno mismo. Cuando se dice el hombre se disfraza, se está escondiendo, está usando una máscara, está deformándose o está inquiriendo exactamente, fíjese. Pero entonces el punto es que, mire, toma una actitud distinta de lo que es, y eso es un poco peligroso, porque fíjese que cuando una persona hace eso, recuerde que hay una actitud en la cual usted y yo debemos de manejarnos bien. Por ejemplo, la Biblia, la versión antigua, hablando de los requisitos del diácono, dice, uno de los requisitos muy importantes, dice, es que no sea bilingüe. Fíjese. Entonces, cuando usted lo ve así, ya nos sonamos a un montón, ¿verdad? Porque, mire, hermano, viene una persona y dirá, entonces no me conviene, pero es que no habla de hablar dos idiomas, no habla de eso, sino habla exactamente en el sentido de no tener doble lengua, como la serpiente. Fíjese. Así que si le dicen bilingüe, pregunte primero por qué le dijeron así, ¿verdad? No, porque realmente le digo, el punto, le repito, la versión antigua lo dice así, pero el énfasis es por eso que la serpiente tiene una lengua que está partida. Y obviamente eso es algo que no es adecuado, porque por eso dice Santiago que de una fuente no puede salir agua dulce y ¿qué más? Agua amarga, exacto. Eso es ser bilingüe, donde en la iglesia tiene una actitud y fuera de la iglesia tiene otra actitud. Les repito, porque entonces ahí habla de algo que usted y yo debemos de tener cuidado, porque lo que ocurre es que cuando alguien está así, tiene esa actitud que está tomando un disfraz. Y es lo que usted y yo debemos de evitar en algún momento. Ahora, ¿por qué? Porque mire, cuando usted considera eso, tenemos que evaluar algunos aspectos que se dan. Y gente que tomó algún disfraz o que lo vieron así. Y de eso me interesa hablar con usted, porque mire, cuando empezamos a leer Génesis 38, ¿verdad? Ese verso 13 y 14 se está hablando de Tamar. Usted recuerda que vino Judá, y Judá fue el que propuso que vendieran a José. Pero cuando llegaron a la casa y agarraron la túnica de colores de su hermano, le echaron sangre de un cordero, de un cabrito creo que fue. Entonces se la presentaron al papá, y el papá, su alma se fue para el suelo. Y pues dice incluso 22 años después, cuando llegaron las noticias de que José estaba vivo, dice, y su espíritu volvió en sí. Fíjese, ¿por qué? Porque este hombre en su vida espiritual se fue para el suelo de una vez. Entonces él miraba el dolor de su papá constantemente, y para no verlo se fue, y se fue con otro cuate, ¿cómo se llamaba? Batsúa, era la hija de Súa. Con ella se casó y tuvo hijos, tuvo Onán y Sela. Pero entonces fíjese, el primer hijo vino, se casó con esta mujer llamada Tamar. Cuando se casó, todo bien, pero ese hombre era en su actitud desagradable delante de Dios, y Dios lo mató. Entonces, como estaba la ley del levirato, le dijo Judá a su hijo, al segundo, a Onán, ¿sabes qué? Acércate a tu cuñada y le engendras
simiente para que pueda heredar. Y vino el otro y no le interesaba engendrar simiente, sino le interesaba estar con ella, y Dios lo mató también. Entonces vino él y dijo, no, él se va a morir el tercero, Sela. Entonces ya no se lo quiso dar, le dijo, está muy jovencito, mejor cuando esté en condiciones te llamo. Y ya ni la llamó. Y se desentendió de ella. Pero entonces vino ella y un día le contaron eso de que el suegro había subido a Timnat a trasquilar las ovejas. Era la fiesta del esquileo. El esquileo era quitarle toda la lana a las ovejas. Entonces fíjese que se hacía en verano, todo iba bien. Pero cuando él iba para allá, entonces ella, cuando se enteró, se quitó su vestido de la viudez. Ahora considere, ella era viuda prácticamente 2 veces. Pero ahora que se lo quitó, ella se puso otro tipo de vestidura. Dice, se cubrió con un velo, se arrebozó y se cubrió muy bien. Entonces vino y cuando la vio Judá, tome en cuenta lo que dice el verso 15, dice, la tuvo por ramera. Entonces viene ella, mire, solo el hecho de haberse quitado el vestido de viuda, haberse protegido, haberse cubierto de una manera distinta como lo hacía, ya él la vio como ramera. Ese es un disfraz que ella no se puso, pero el otro sí pensó que tenía. Y mire, hermano, ese es un poco peligroso, porque ¿y eso qué dirá usted? Mire, hermano, ahí hay una situación en la cual usted y yo tenemos que evaluar. ¿Por qué se juzga a una persona por su forma de vestir? Hermano, mire, el evangelio en nuestro país ya mejoró bastante, pero le hablo hace 30 años. Le cuento a mi amigo, así él es pastor ahora, pero en ese tiempo decía, el gran rema de ellos era que ellos creían que una mujer que usaba pantalón, que es posible que tal vez fuera salva. Ese era el rema, fíjese hermano, hace 30 años. Y olvídese que una mujer usara aretes, que usara pintura, que usara pantalón, hermanos. Era terrible la cuestión. Entonces, pero mire cómo se miraba una persona. Cómo se miraba por su manera de vestir y se le tilda de una manera incorrecta. Ahora, ¿por qué? Porque usted va viendo en la calle una persona y tal vez anda en una playera y pantaloneta y uno rápido es deportista y tal vez no es deportista, tal vez es delincuente, porque le es más cómodo pues salir corriendo así, ¿verdad? Sí. Pero mire hermano, se da cuenta, uno a veces se deja guiar por algo. Isaías capítulo 11, creo que es verso 3 al 5, por ahí donde dice, Jesucristo, el renuevo, dice, va a juzgar, pero no por lo que vean sus ojos, sino juzgará con equidad y con verdad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque le repito, uno de los errores que hay es la manera en que la gente juzga. Mire, piensa que está disfrazada por la manera en que se vistió. Y eso es malo. Eso es malo porque, le repito, a usted, digamos, alguien que estudia, le ponen un uniforme. Cuando se van a graduar siempre ponen uniforme, ahora lo escogen. Ahí no sé cómo es ahora, pero escogen un color y diseño y toda la cuestión. El hombre es normal, ya traje de tal color de camisa y corbata, fácil. Para la mujer es más complicado, porque ya les piden el vestido o traje de tal manera, a tal altura, el corte de decir falda, el zapato, mire hermano, tanta cosa. Entonces, pero ¿qué pasa si alguien no llega así? ¿Qué pasa si un día que hay una reunión donde estudia y no lleva el uniforme como lo pidieron? ¿Qué piensan de ella? ¿Ah? Que no es el uniforme en primer lugar. Y en segundo lugar pueden señalarla de que es rebelde y que no quiso sujetarse a la instrucción que dieron en un colegio o instituto. Y tal vez no es así. Pero se da cuenta, mire, la vestidura puede hacer que cometamos errores. Y ese es algo delicado porque, mire, por eso le muestro yo la condición de esta mujer, porque a ella la vieron de una manera equivocada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algún momento? Mire, lo que ocurre es que cuando viene alguien, pretende ver algo más de lo que sus ojos le muestran. Y eso es incorrecto.
Eso es incorrecto. Por eso, hermano, usted debe tener sabiduría. Y en algún momento, hermano, mire, tal vez uno quiere hablar y decir algo. Cuando uno no tiene claro el concepto, a veces es mejor quedarse callado. Porque es más dañino si yo digo algo a que me quede callado. Porque si me quedo callado, es mi pensamiento y mi criterio y solo yo sé. Pero si yo le cuento a usted, ya se dieron cuenta de tal cosa, todos le echamos una mala fama a alguien por algo que tal vez no es así. Mire cómo es de delicado, ¿verdad, hermano? Pero entonces regresemos al punto, porque mire, viene él y cuando dice que la tuvo por ramera, tome en cuenta que lo que dice se está hablando de una mujer que se prostituye, de una mujer que es infiel. Ahora, ¿cómo voy a demostrar yo que una mujer es infiel por la manera en que viste? Hermano, eso está mal. Fíjese que creo que fue, no me recuerdo si fue España o Argentina, en uno de esos dos lugares, no me recuerdo dónde fue, pero hubo un problema de mujeres que empezaron a ser acosadas precisamente en la calle por hombres. Y vino un hombre, un diputado de ese sector, y lo que dijo es que la mujer tiene la culpa por la manera en que se viste. Así dijeron ellos, que la mujer es la que provoca al hombre. Y eso no es cierto. Eso, por mucho que se vista como quiera ella, no, eso no es motivo para que un hombre tome una actitud así, porque entonces le está viendo en esa condición como una mujer prostituta. Y no es correcto. Les repito, es la manera de vestir, más si no es cristiana, se vestirá como quiere. Tienen libertades distintas a las suyas, hermana, pero se da cuenta los errores que se cometen. Y mire, y todo por una manera de vestir. Entonces, ahora mire, hermano, ¿cómo ve usted que una persona, por ejemplo, es santa? ¿Ah? ¿Cómo sabemos que alguien vive en santidad? En la manera de vestir. Hermano. Hermano. ¿Ah? Falda larga. Sí, pero entonces ahora se da cuenta. Falda larga, por ejemplo. Ese es el estilo antiguo. Pero realmente no es así. No es así. Ahora, ¿por qué? Porque le repito, entonces lo que nos está mostrando a nosotros es únicamente apariencia. Porque le conté en la época antigua, yo cuando era recién convertido, así miraba las hermanas de la iglesia, iban al campo, iban al mercado, iban a donde fueras, todo el día en pantalón, había que ir a la iglesia a ponerse falda. No era correcto, porque se le enseña a la gente a ser hipócrita. Y ese es un problema que hay, porque entonces fíjese que para que una mujer su apariencia sea de santidad, tiene que usar falda larga. Eso no es correcto. Les repito, cuando nosotros juzgamos la manera de vestir de alguien, cometemos un grave error. Así que usted y yo no podemos hacer eso, porque les repito, él le dio disfraz de ramera, que no era lo correcto. Pero sigamos adelante, pero ahora mire, si fuera así, bueno, en el caso de ella, lo que buscaba era redención, porque cuando llegó la noticia a Judá, él dijo, fíjate que tu nuera está embarazada, sáquenla y quémenla, dijo él. Mire, ni siquiera investigó, de una vez dijo, mátenla. Y cuando ya la llevaban para quemar, agarró las cosas que eran de él, se recuerda, el cinto, el bordón y el anillo de sellar. Y le dijo, estoy embarazada del dueño de estas tres cosas. Y eran de él. Entonces ella sí fue redimida en el punto que le correspondía. Y cuando él vio, dijo, déjenla, es más justa ella que yo. Pero se da cuenta la manera en la que él como la vio. Y al final el resultado era contrario a lo que él mismo decía. Por eso es que, les repito, uno no puede actuar como debe, o como quiere, perdón.
Entonces mire la otra cuestión, porque ahora hay otro aspecto interesante, porque mire, estos son los gabaonitas. Usted sabe, ya había Josué entrado a la tierra de Canaán. Ahí dice que habían conquistado Jericó y habían destruido Jai. Pero entonces cuando ellos se enteraron, los gabaonitas, dice esta versión BDN, que actuaron con astucia y se fueron a disfrazar. Entonces, mire hermano, ¿para qué sirve el disfraz en algún momento? Exacto, para engañar. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Ahí dice, ve, alforjas raídas o viejas, odres de vino viejos también, rasgados, remendados, zapato viejo, vestido viejo, pan seco y mohoso. Mire, estaban en una condición que no daban miedo, daban lástima. Ahora, ¿qué hace usted si ve una persona así en la calle? Con un vestido que es o ropa de, no importa es hombre o mujer, pero se ve hasta transparente de lo viejo que es. Hermano, lo ve en una condición ahí que como que tiene 5 meses de no bañarse. Y hermano, una condición que da lástima. Pobrecito, dice usted. Sí, pero ¿qué dice ahí? Ve, lo que hicieron es que se disfrazaron. Mire hermano, esa es una cuestión bien interesante, porque sabe qué es lo que hace la gente en algún momento. Se deja guiar, le repito, por una apariencia. Ahora, ¿qué pasa? Mire hermano, es fácil engañar. Déjeme que le cuente. Mire, yo trabajé en una empresa donde había que hacer investigaciones y una vez había que poner allá por la zona 6, había que monitorear el paso de un vehículo, de una cuestión que andaba muy mal. Entonces dijeron, pongamos a aquel. Pero él dijo, así como voy yo, me van a asaltar. Entonces, ¿sabe qué hizo? Agarró su sombrero, llevaba sus botas, se sentó en una banca, se quitó las botas, su celular, billetera, las metió debajo de la banca. Y se quedó así como que si estuviera borracho. Y cualquiera que decía, ve, ya lo asaltaron. Ya lo dejaron sin nada. Pasaban los ladrones, se burlaban de él y nadie le hizo nada. Él se disfrazó. Y eso es lo que hicieron estos cuates también. Ahora qué, mire, fue tan impactante la manera en que lo vieron que cuando usted ve el siguiente verso, el 14, dice que los de Israel tomaron provisiones de ellos. Pero mire hermano, una cuestión, una pregunta, ¿cómo era el pan que llevaban? Dice, era seco y mohoso. Ahora, ¿qué hacen los de Israel? Tomaron provisiones de ellos, tomaron pan mohoso, pan seco. ¿Usted lo agarraría? Ese ya no sirve de nada. Entonces, ¿por qué lo agarraron? Usted sabe que no sirve, pero ni de estorbo. ¿Por qué se agarró? Hermano, ¿usted para qué agarraría un pan así? Para tirarlo nada más, ¿verdad? No, pues que es mohoso. Si fuera seco está fácil, hace miga la hermana. Pero mohoso no sirve de nada. Pero ni el chucho se lo come. Hermano, entonces vea la cuestión, la manera en que les impactó a ellos el disfraz. ¿De qué? De gente necesitada. Ahora reciben provisiones de ellos y ¿qué dice? No consultaron a Jehová. Mire qué es lo que hicieron. Como consecuencia de un disfraz, ¿qué pasó? Fueron engañados. Y eso es algo que usted debe tener mucho cuidado, porque hermano, mire con qué facilidad llega alguien. Nunca lo han ido a engañar a usted a su casa. Hermanos, llega, bueno, no sé, pero con nosotros llegaba gente ahí a contar historias. Pero así, fáciles, hermano. Mire, está aquel, ¿quién? Su hijo. Ah, sí, no está. Fíjese que yo estudio con él, le dijeron una vez a mi papá. Yo estudio con aquel y que vamos juntos y saber qué historia le contó y a sacarle dinero. Y que me lo iban a dar a mí allá cuando nos juntáramos a estudiar. ¿Quién es? Saber. ¿Cuándo lo iba a entregar? Saber. Todavía no lo entregó. Hermano, es puro engaño. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se deja guiar. Y eso, mire, es interesante. No consultaron a Jehová.
Para que usted no sea engañado por alguien que tiene disfraz, lo primero que tiene que hacer es preguntar. El que pregunta no se equivoca. El que no pregunta siempre va a tener problemas. Eso es así. Donde usted trabaja, ¿cómo se hace eso? ¿A la derecha o a la izquierda? Pregunte. Es mejor que pregunte, que lo regañen por volver a preguntar, y no que lo haga a la izquierda y arruinó todo. Hermano, yo una vez me eché mi clavo así, en una empresa de químicos. Había que trasvasar un químico de envase pequeño a tonel, y el dueño me vio y no me dijo nada. Que ese químico lo metí yo de envase plástico a uno de metal, y ese químico corroía el metal. Como en media hora ya no servía el metal, fíjese. Estalló. Hermano, arruiné una pérdida de la señora, ya me mataba porque cómo cuidaba su jardín. Fíjese, pobre la viejita, ya se moría del enojo. Y es que delicada la cuestión. Pero, ¿qué pasó? Él me vio y no me dijo nada. Yo asumí que estaba haciendo todo bien. Pero yo no fui capacitado para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Le repito, uno debe de aprender a preguntar. Señor, ¿tú qué opinas de eso? Es que parece una buena oportunidad, sí, pero hay que preguntar. Porque, hermano, mire, ¿qué hicieron ellos? Celebraron pacto. Hicieron, no tengan pena, ustedes váyanse en paz, les vamos a dar ahora cosas nuevas para que cuando lleguen allá lleguen en buenas condiciones. Aquí estamos, nosotros los vamos a apoyar. Y de repente se enteran, al tercer día se enteran que eran los vecinos. Y cuando los otros tuvieron problemas, los mandaron a traer a ellos, vengan a ayudarnos, porque hicimos pacto. Hasta los metieron a la pelea. Mire, hermano, solo por no preguntar, porque fueron engañados. Entonces se da cuenta cómo uno debe tener el cuidado. Mire este es Saúl. Ahí dice que él se puso otras ropas, se disfrazó y se puso otras ropas. Pero mire, interesante la cuestión, porque ahora él usó un disfraz. Pero el disfraz, cuando se habla de ropas, es esa palabra, es vejer, y se puede traducir, por eso les remarqué solo dos. Pero una es interesante, mire, se disfrazó con ropa de traición. Mire lo que él hizo. El que era el rey en ese momento, ¿de qué se disfrazó? De traidor. Ahora, ¿por qué? Porque él estaba en primer lugar traicionando sus principios. Porque recuerde que Saúl, la misma adivina de Endor, le dijo, mira, yo no puedo hacer nada contigo porque, acordate, el rey Saúl ha matado a todas las adivinas, porque la ley decía que en el pueblo de Israel no tenía que haber ninguna. Entonces, como no se iban, las tenían que matar. ¿Y qué pasó? Vino este hombre, lo había desechado, solo ella quedaba. Tal vez no se había enterado. El punto es que, ¿qué hace él? Le va a preguntar a ella. Mire, se disfrazó. ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? Hazme el favor y levántate y pregunta y consúltale a Samuel. Pero Samuel ya está muerto, sí, pero necesito hablar con él. Consultando a los muertos. Y la ley decía que entre vosotros no haya ninguno. Por una parte decía, ninguno que evoque a los muertos. Así lo decía. Creo que la RBA es la que dice, no hay entre vosotros ninguno en el cual haya espíritu de los muertos dentro de él. Mire, era seria la cosa. No era cualquier situación lo que estaba haciendo, pero tome en cuenta, mire, ¿por qué se disfrazó para hacer lo incorrecto si él sabía hacer lo bueno? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Por qué hizo eso Saúl? Está fácil, hermano. Los versos anteriores lo dicen. Dice que él le consultó a Jehová y le preguntó y no hubo respuesta ni por Urim, ni por Tumim, ni por visión, ni por sueños, ni por profeta, ni profecía, ni por nada de nada. Entonces, como Dios no responde, el diablo sí, y ahí se fue a meter. Lo que él quería era una respuesta y se la dieron. No te preocupes, al anochecer de mañana estarás conmigo
¿Dónde? Aquí, le dijo, te vas a morir tú y tus hijos. Eso quería saber, ya, ahí está la respuesta. Pero mire la cuestión, hermano, se da cuenta, mire, ahora el otro punto, porque ahí dice traición o pillaje. ¿Qué es pillaje? ¿O qué es pillar? ¿O qué es pillo? Esa palabra ya no se usa mucho, ¿verdad? Se hablaba sobre todo de los adolescentes. Esa era una palabra que se usaba unos 30, 40 años atrás. Se le hablaba como pillo. Fíjese, es de un joven que era demasiado astuto. Era astuto, no audaz, sino astuto para lo malo. Audaz sería alguien que es intrépido, que es pilas, ¿verdad? Este era alguien que era bueno para lo malo. Bueno para lo malo. Fíjese, entonces por eso se disfrazó de algo para demostrar que era bueno para hacer lo malo también. Mire la actitud de Saúl. Miremos otro. Este es Jeroboam. Tiene el hijo enfermo. Usted se recuerda que es el que el profeta le dijo, toma, mira, agarró su capa, la cortó en 12 pedazos, le dijo, escoge 10 y le dieron 10 pedazos. Así dice el Señor, tú serás el príncipe sobre mi pueblo de 10 tribus. Ya lo habían establecido como rey, el reino del norte, Israel. Y el sur, que era Judá y Benjamín, por amor a David, no se lo quitaron a Roboam. El punto es que viene este hombre y dijo, pero ve, el pueblo de Israel siempre, es decir, el reino del norte siempre desciende allí a Jerusalén porque van por lo menos 3 veces al año. 3 veces al año a ofrecer sacrificios, a hacer esto, a hacer lo otro, a buscar la presencia de Dios. Entonces lo que va a pasar es que, viendo todo eso, un día de estos se van a pegar a eso y me van a matar y se termina todo. Pero a él lo había levantado Dios. Entonces vino él y dijo, no, para evitar que se dé eso, puso 2 becerros. Uno en Dan, creo que el otro fue Berseba, y le dijo, estos son vuestros dioses que te sacaron de Egipto. Y mire, hermano, los involucró en la idolatría. Entonces vino Dios y dijo, no, este está mal, ya su reino no es permanente. Y entonces lo agarró y fue donde el hijo se enfermó. Entonces él le dice a la esposa, por favor, hazme el favor de disfrazarte para que no sepan que eres mi esposa. Y le preguntas al profeta, porque él fue el que me dio la palabra que yo iba a ser el rey, y ya se cumplió. Ahora que viene, pero fíjese que lo que dice él, mire, esta palabra es disfrazarte, habla de, ahí hay varias maneras en que se traduce. Yo le puse transmutar, que cambiar o pervertir. Entonces le está diciendo, tienes que disfrazarte, tienes que agarrar un pensamiento distinto cuando cambies de vestidura. Eso es lo que le está diciendo él a la esposa. Mire, hermano, un disfraz. Porque recuerde que el disfraz o una ropa implica también, por ejemplo, un policía implica autoridad. Un rey tiene un tipo de vestidura, habla un reconocimiento de autoridad también. Entonces la ropa tenía algo de... Entonces lo que él está diciendo es, quítate la ropa de esposa y ponte una ropa en la cual prácticamente tú cuando te disfrazas estás cambiando de manera que te estás pervirtiendo. Ahora, el pensamiento de algunos cuando se habla de perversión, ¿cuál es? Hermano, ¿qué pensamiento agarra la gente cuando se habla de pervertido o de perversión? Algo de orden sexual, pero no solo eso, sino que está hablando de una cuestión. ¿Para qué? Porque ahora vas a ir y lo que vas a hacer es que vas a ir de una manera, pero uno, que no se sepa que tú eres mi esposa. Pero segundo, tienes que hacer las cosas para que yo obtenga algún beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La respuesta para mi hijo. Mire la manera en que está haciendo, con engaño. Y eso, hermano, es un poco delicado, porque fíjese que el complemento está aquí.
viene el verso que vimos, el verso 2, el verso 5, dice que Dios le había dicho al profeta que iba a venir la mujer de él. Digo, como el hijo está enfermo, va a llegar. Y dice, va a llegar disfrazada. Pero mire, ya no es el mismo concepto que le digo, ahí era Shaná, aquí es el concepto Nacar, pero va a venir de una manera disimulada, envanecida o fingiendo. Mire, no era el mismo pensamiento que le dijo el esposo al que miró Dios literalmente en ella. Ella va a venir en una condición prácticamente disimulando ser alguien más, pero buscando una respuesta. Pero se les olvidó algo, ese profeta estaba ciego. Entonces, hermano, ¿de qué sirve que una persona se ponga el traje con el mejor disfraz del mundo si el otro es ciego? ¿De qué le sirve? De nada. Y cuando llegó cabal, él como era ciego, solo tocó, abrió la puerta y le dijo, entra mujer de Jeroboam, te estoy esperando con una palabra dura de parte de Jehová. Ese niño es el único que se le vio algo bueno en toda la familia y cuando muera es el único que va a ser enterrado. De ahí nadie más. Mire la cuestión. Pero ve el punto, la actitud con la cual ella llegó de una manera disimulada. Como el disimulado, usted sabe que es alguien que lo ve como que si no tuviera interés de investigar algo. Y sí lo tenía. Miremos este otro. Este es un profeta. ¿Se recuerda? Es la batalla ahí, es cuando viene el rey de los arameos y va a combatir y le ganaron y le dijeron, no rey, nos equivocamos porque Jehová es rey de los montes, por eso nos vencieron, ahora vayamos a dónde, a las laderas, vayamos al campo y entonces ahora sí los vamos a derrotar. Entonces vino Dios y le dijo al profeta y él le dio la palabra al rey, por cuanto los arameos dicen que Dios es Dios de los montes y no es Dios de las planicies, les voy a demostrar, y otra vez les ganaron. Y cuando lo persiguieron, le dijo, lo puse en tus manos para que lo destruyas. Entonces fíjese que cuando solo en una creo que como 100,000 personas murieron, en otra 27,000, un ejército enorme que llevaban. El punto es que ya iban ganando. El rey de los arameos se ocultó en un lugar. Entonces dijeron, hemos oído que los reyes de ellos, de los de Israel, son misericordiosos, y mandó una embajada y le pidió perdón y toda la cuestión. Se salieron hasta con cilicio, es decir, con señal de duelo y con lazos aquí en lugar de corbata. Entonces vino él, dice, está vivo, mi hermano es. Y lo fue a buscar, lo subió a su carro y lo dejó ir. Y Dios le había dicho, lo pongo en tus manos para que lo destruyas. Mire, y entonces vino esto y Dios le dio esa palabra al profeta, mira, ve y le dice tal cosa. Y él le llegó con la parábola, mira, él dice, un hombre estando en la batalla me dijo, este hombre lo pongo en tus manos. Si se te escapa, tu vida será por la de él y pagarás un talento de plata, creo que era una moneda de plata. Entonces el rey le dice, ve, tú ya juzgaste, esa es tu propia condena, así es. Y entonces viene el profeta y se quita la venda. Cuando se la quitó, dijo, es el profeta. Ve pues, cabal como tú dijiste, te puse el enemigo en tus manos, no lo mataste. Entonces, como le perdonaste la vida a tu enemigo, tu vida será por la de tu enemigo. Y tu pueblo por el pueblo de él. Y efectivamente después los llevaron cautivos. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Vino este profeta y tomó una actitud distinta, un disfraz para no ser reconocido. Ahora, este sí era un propósito de Dios. Hermano, mire, hay cosas que Dios permite que usted y yo hagamos. Pero no es de andar disfrazado. Este hombre fue movido por Dios. Ahora no va a venir usted ahí mañana hasta con ¿cómo se llama esa? Una nariz roja, ¿verdad? Sí, hermano, está seria la cosa, ¿verdad? Pero mire, este otro, esos son los reyes.
El rey de Israel le dice a Josafat, que era el rey de Judá: vamos a la batalla contra los arameos. Está bueno, es el otro. Mira, hermano, el primer problema: se mete a pelear guerras que no le corresponden. Ese era el primer problema. Pero mire, ahí viene esa cuestión, porque ahí viene la duda. El rey de Israel le dice: yo me disfrazaré para entrar a la batalla, pero tú ponte tus vestiduras reales. Ahora, ¿por qué? Porque él se había tal vez enterado que el rey de los arameos dijo: hay 32 capitanes, no van a pelear contra nadie. Lo que tiene que hacer es infiltrarse hasta encontrar al rey de Israel y lo van a matar. Esa era la consigna, ir a matarlo. Ahora, ¿qué hizo el cuate para que no lo mataran? Se disfrazó. ¿Y a quién puso? Al rey de Judá. Mire, hermano, ¿usted qué haría eso? ¿Dejaría que el otro se disfrace para que no lo reconozcan y que lo agarren a usted? Hermanos, ¿lo harían sí o no? No, ya ve. Entonces, y ahora, ¿por qué ese rey? Mire, si él era el rey, no era una persona que no tuviera conocimiento, él tenía consejeros, él tenía ¿cómo le dijera? Un nivel de preparación incluso para poder gobernar al pueblo de Israel, porque ahí no era de gobernar 50 personas, ahí era de gobernar, hablemos, por lo menos 3 millones de personas. O sea, necesitaba estar bien capacitado en muchos aspectos. Pero ¿cómo se lo durmieron? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué le pasó eso a este hombre? Mire, precisamente porque se unió con aquel que era enemigo del pueblo de Israel. Porque el rey de Israel estaba lejos de Dios, ese andaba metido en idolatría. Y el otro que sí buscaba de Dios, hermano, anda con él. Mire la cuestión, el disfraz. Entonces cuando lo iban a matar, se asustó, y cuando lo vieron que no era él, entonces lo dejaron libre. Pero sería la cuestión. Mire esta otra, ese es Josías. Fíjese que ese es Necao, el faraón. Mire cómo era la cuestión. Está Necao peleando, iba a ser contra los sirios. Es decir, tenía que pasar de la parte de Egipto, atravesaba Israel, y en la parte norte de Israel, ahí estaba el rey de Siria. Contra él iba a ir a pelear. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando únicamente? Que estaba atravesando el territorio, pero sin pelear. Ahora viene Josías y se le opuso. Y se está preparando para la batalla y le dice Necao: ¿sabes qué? Yo no vengo a pelear contra ti, sino voy a pelear contra el rey de Siria, porque Dios me dijo que peleé contra él. Así que no te metas en problemas. Pero entonces, ¿sabe qué hizo? No se quiso retirar, sino se disfrazó para darle batalla. ¿Y qué pasó? Lo terminaron matando. Mire, hermano, ya le habían dado algo que era de parte de Dios, una palabra, porque el otro dijo: a mí Dios me envió para tal cosa. Le están diciendo: yo no tengo problemas contigo. Pero como quería pelear, se disfrazó para que no lo reconocieran y así poder ir a pelear. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué beneficio obtenía con eso? Hermano, mire, para ir a la batalla, ahorita siempre es un costo altísimo. Este es un costo altísimo, pero por ejemplo, en esa época, para una ciudad tenía que estar preparada, porque no es como ahora. Ahora tal vez tienen un buen inventario de armas, de balas y bombas y todo lo que requieran, pero en ese tiempo requerían flechas, querían lanzas. Si no había industria de guerra, hermano, no había capacidad tal vez para una semana, un mes, pero no para llegar a combatir 1 o 2 años. Era una cosa seria. Se requería tener provisiones ya con meses de anticipación.
Era una cuestión, mire, en el aspecto administrativo, una batalla, una guerra era terrible. Y este no estaba preparado con nada, pero sí quería pelear. ¿Por qué se mete a pelear? Mire, hermano, ¿y qué le pasó? Lo terminaron matando. Este es el adúltero, no ese, dejémoslo a un lado. Dice, el ojo del adúltero espera el anochecer diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro, para que nadie vea lo que está haciendo. Pero vea, este sí me interesa, porque dice, el testigo falso, ¿qué hace? Habla y disfraza lo que está diciendo. Está diciendo lo contrario. No lo vio, pero lo asegura. Se recuerda que cuando tenían a Jesús, ya lo habían tomado, estando en el huerto, se lo llevaron. Lo llevaron a la casa de Anás y de Caifás. Y mientras estaba ahí, y dinos, y de repente se levantaron, dice, 2 testigos falsos, diciendo, este dijo, destruir el templo, y yo en 3 días levanto el otro. Y lo que estaban diciendo, en la manera que lo dicen, cuando usted ve el Evangelio, literalmente así lo había dicho Jesús. Ahora mire, están diciendo una verdad, pero la Biblia dice que son testigos falsos. Y oyeron que Jesús lo dijo. Ahora, ¿por qué son testigos falsos? Hermano, si está diciendo la verdad. ¿Qué piensa usted? Hermano. Mire, usted le diría, a este es testigo mentiroso porque está diciendo que vio y ni siquiera estaba aquí, ¿verdad? Testigo falso. Yo diría sí. Dice que él vio lo que pasó hace 50 años y tiene 25 años de edad. No lo vio. Es puro testigo falso. Ahora esto dice, no, yo estaba allí, yo oí, él dijo esto y era cierto. Entonces, si ellos oyeron, ¿por qué son testigos falsos? ¿Ah? Lo entendieron mal, no si dijeron exactamente lo que Jesús dijo. ¿Ah? Exacto. En una parte, efectivamente, era la destrucción y era la resurrección, la señal de Jonás. Pero hay un punto interesante. ¿Por qué eran testigos falsos? Porque les estaban pagando por decir eso. Fíjese. Porque alguien puede decir la verdad. Alguien tiene un problema de orden legal y dice, mire, usted hágame un favor, necesito testigos que vayan a favor mío y que digan que yo soy honrado. Paga y sí, todo el mundo va a decir que es honrado. Aunque no lo sea, pero pagó y llegó testigos falsos. Fíjese, pero vea, no sé si hay algún problema en ese sentido de pagar a testigos. No. Solo si es un testigo falso, pueden cometer delito de perjurio. Perjurio, pero si se le está pagando. No lo acepta. No, o sea, la declaración Está viciada. Sí, pues mire, ya ve, no era correcto ese tipo de testigos. Pero se da cuenta el problema que hay muchas veces. Y eso, hermano, es algo, mire, es un poco delicado. Porque sabe, hermano, mire, la vez pasada me pidieron una carta a mí. Mire, para tal persona, una carta de recomendación, ni lo conozco. Me dijo, tal persona con gusto, al otro no lo conozco. Pero es tal persona, sí, al papá lo conozco y tengo como 25 años que no hablo con el papá. Pero con el hijo nunca he hablado. ¿Por qué lo voy a recomendar? Si no tenemos una relación ni siquiera de mucho gusto. Hermano, usted no puede meter las manos al fuego porque se convierte en esto. Mire esta otra cuestión, porque ahora vea lo que dice ahí. Esta ya es un poco más complicada porque dice, guardaos bien de los falsos profetas, que se acercan disfrazados de oveja, pero que son lobos voraces o lobos rapaces, dice otras versiones. Pero entonces, mire, hermano, ¿de qué se está disfrazando? De oveja, cuando realmente es lobo.
Entonces ahí es donde uno debe tener el cuidado también, porque hermano, mire qué es lo que está diciendo. Y tome en cuenta que eso estaba hablando Jesús, porque mire, son dos elementos que este es previo a lo final, porque la Biblia dice que en el último tiempo, así como en el Antiguo Testamento se levantaban falsos profetas, en el último tiempo se levantarán falsos maestros. Fíjese, mire lo delicado que es todo eso. Entonces usted lo que tiene que tener es el cuidado de ver si alguien no se disfrazó de oveja. Porque si se disfrazó, mire, ¿sabe cómo lo agarran con uno con mucha facilidad? Hermano, que Dios le bendiga. Amén, hermano, dice usted. Nunca le han dicho así. Hermano. No le pasa a usted, hermano, y uno se acostumbra hasta el cuate, hermano, no sé qué es, ni cristiano es. Nosotros nos acostumbramos a decirle a todos, hermano, ¿verdad? Pero entonces viene una persona y le digo, hermano, le dicen a uno y uno asume que es cristiano y no lo es. Entonces mire, ¿qué es lo que está pasando? Llega disfrazado y empieza usando el lenguaje cristiano, empieza usando tal cosa, pero tome en cuenta, dice, es un lobo. Entonces está bien que usted oiga la manera en que habla, pero debe tener un cuidado, porque ahí es donde usted tiene que aprender a discernir. Porque, ¿cómo es la voz de la oveja y cómo es la voz del lobo? ¿Qué diferencia hay? Exacto. Aúlla el lobo. La oveja no. La oveja no hace mucha bulla. Y usted ve el pelaje, igual. La oveja es lana. ¿Cómo es el lobo? Sí. La dentadura, otra cosa. Las garras, ¿verdad? Mire, solo con eso ya tendría uno para darse cuenta, aquí esta oveja o está demasiado grande, o le pasará la de la Caperucita, ¿verdad, hermano? De que ahí hay que ponerle atención, pero se da cuenta. Ahora, le repito, viene disfrazado, pero como nosotros nos acostumbramos, hermano, a veces no discernimos eso, y usted sí tiene que ponerle atención. Porque si usted no le pone atención, hermano, en algún momento nos engañan. Mire, por eso usted sabe, llegan a tanta iglesia, hermano, fíjese que tengo este problema, tengo esto, tengo lo otro, y aquí van a sacarle dinero a los que pueden. Hay gente que está necesitada, pero hay gente que está acostumbrada a engañar. Y eso que no son falsos profetas, pero son buenos para engañar. Entonces usted debe tener mucho más cuidado, porque si es un falso profeta, ¿qué va a hacer? Deuteronomio 13 decía que un profeta o soñador de sueños se levanta y dice tal cosa y se cumple la señal, pero ahora dice vayamos en pos de otros dioses, está desviando. ¿Qué hace el falso profeta? Puede desviar. Ahí es donde usted debe tener el cuidado necesario, porque hermano, no puede ser posible que venga una persona y ahora está haciendo lo contrario a lo que hacía hace 5 años. Eso es delicado, es muy delicado, y le repito, es parte de los aspectos que usted debe tener el cuidado con respecto a eso. Fíjese, déjeme ver este otro. Mire me gustó esa versión, la Biblia Prat. Porque dice que esos son, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, es donde habla Mateo 23. Pero en estos dice, hablando de ellos, dice, los cuales dice, se tragan ¿qué? Las casas de las viudas. Y por un disfraz, tome en cuenta eso, por un disfraz, ¿qué es lo que hacen? Largas oraciones. Miren, por disfraz, largas oraciones. Ahora, ¿de qué tamaño debería ser la oración? Ahí usted no le puede poner límite. No le puede poner un límite, porque depende por lo que está haciendo. Va a orar por los alimentos. ¿Por qué va a orar? Alimentos. Pero Señor, gracias te damos porque estamos reunidos aquí, y por los alimentos que trajo el hermano y la hermana que trajo las tortillas, y el hermano que colaboró con los tenedores, y el otro que trajo las... hermano, empieza por todo así.
Y Señor, y aprovechando, te pedimos por los que están sufriendo en África, por los que están en tal país, por los del terremoto, y habla de todo, menos de los alimentos. Cuando terminó de orar, la comida está fría. ¿Y a qué lo mandaron? A orar por los alimentos. Porque va a ser una larga oración por eso. Hermano, se dedicó a hacer lo que no debería de hacer. No era el momento adecuado. Pero entonces, ¿qué hacían estos? Iban con las viudas. Señor, mira su condición, mira que aquí, mire. Y empezaban. Hermano, llegaban a las 8 de la mañana, eran 12 de la tarde. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Precisamente ver cómo hacían para obtener algún beneficio de ahí. Porque ya con el compromiso, mire, perdone, no tendrá un poquito de agua que me regale. Así, ahí le sacaban del chorro, no hombre, pero esa me hace mal a mí. Yo quería agua, pero de esa que tiene hielo y que mejor si es de tal sabor, ¿verdad? Le gustaba la Coca-Cola, la Pepsi, y así ya con gusto, ¿verdad, hermano? O si no, agua, que esa de roce Jamaica, de horchata, lo que sea. Pero, hermano, y aprovechando que me trae eso, de una vez tráigame un panito con carne. ¡Ay, hermano! Aprovechando. ¿Cuál era el disfraz? La oración. Ese era el disfraz. Y eso es lo que usted debe tener cuidado, porque mire, si alguien llega de alguna manera, vamos a orar por usted, pero ahora como ya oré por usted, esa oración, como Dios le va a responder, ¿cuánto le hubiera cobrado un médico? Por eso 500 de honorario, ya yo no le voy a cobrar 500, pero le acepto una ofrenda por lo menos de 200. Mire, el disfraz, la larga oración. ¿Se da cuenta el peligro que hay? Y es donde usted y yo tenemos que tener el cuidado. Mire este, creo que es el último. Aquí habla de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y la referencia que da precisamente que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus servidores se disfrazan como servidores de justicia. Entonces, mire, hermano, aquí hay una relación triple: Satanás, servidores y obreros. Entonces es donde usted debe tener el cuidado. Ahora, ¿por qué? Porque mire, uno de los peligros que hay, hermano, es como una persona se puede disfrazar. Y por eso en Apocalipsis capítulo 2, cuando se habla de la iglesia de Éfeso, le dicen: tú eres una iglesia que has probado a los que se dicen o que se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son. Son engañadores. Ahora, ¿cómo hicieron para probarlos? Conocían los requisitos. Eso es lo fundamental. El problema es que si la gente no conoce algo, hermano, con facilidad es engañado. A usted le dan un billete de a 200. Ah, qué bien, dice usted, pero como uno no conoce la característica, entonces puede ser un billete falso. Fíjese, ¿cómo llegaron estos? No tenían las señales que deberían de hacerse evidentes. Y más en este tiempo, hermano. Al final, mire, yo tengo un mi conocido. Ese no fue ni muy amigo mío, pero lo conozco. Pero este cuate de repente cuando vi, dice que es apóstol. Ese le pegaba a la mujer. Y se lo echaron de la misión donde está por problemas bien fuertes. Y ahora es apóstol. Y la gente lo recibe. ¿Y cómo puede ser posible? Dice uno. Y mire, hermano, si uno viera todos los requisitos, no cumple. En muchos aspectos. Pero ¿qué pasa? Por lo mismo, mire, porque es consecuencia de esto, de que, mire, hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo hace el jefe, lo hace él también. Ese es el peligro que hay. Entonces es donde uno debe tener el cuidado, porque recuerde que nuestra lucha no es como antes. Reino de luz, reino de tinieblas. No. Ahora es luz contra luz. La luz de Dios contra una luz falsa. Porque dice, se está disfrazando de ángel de luz. ¿Cómo prueba ustedes? Mire, hace muchos años nos contaba el hermano Sergio que cuando llegó el hermano Otto a la República Dominicana, creo que fue, llegó y empezaron y había una mujer y le hablaron de Cristo. Ah, sí, yo conozco a Cristo. Él me provee todos mis gustos. Si yo quiero dinero, pum, me sale. Si me gusta tal hombre, me lo da. Si quiero lo que quisiera.
Pero así era. Lo que pasa es que era un demonio que decía que se llamaba Cristo. No, Jesús se llamaba ese demonio, decía. La tenía bien atrapada. Pero mire, hermano, ahora, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo la saca usted una persona de eso si cree que es Dios el que le está dando la respuesta? ¿Cómo saca usted a alguien que está metido en el reino de las tinieblas cuando tiene un problema y el brujo es el que solo hace tal cosa y ya le dio todo? Le dieron la solución. Entonces cree que está bien, pero se da cuenta, mire, el problema es que se disfrazó como de ángel de luz y llegó el engaño. Y como el engaño le funcionó, cree que está bien la cosa. Es lo peligroso que hay en el tiempo final. Y por eso dice, sus servidores se disfrazan como servidor de justicia. Como quien dice, como quien está haciendo lo bueno, pero no están haciendo lo bueno. Y por eso es donde usted en el tiempo final lo que necesita es pedir discernimiento de Dios. Porque hermano, mire que decía el apóstol Pablo, yo soy heraldo, pero deseo terminar mi carrera con gozo y que no sea descalificado. Y él decía, ¿cómo es posible? Le creo que a los Gálatas le dice, ustedes empezaron bien. ¿Cómo es que ahora si llega otro con otro Cristo, con otro evangelio, con otro espíritu, bien que lo reciben? ¿Cómo es posible que reciban eso? Alguien entró así, de una manera equivocada, y lo recibieron. Recibieron lo que no era de Dios, creyendo que sí era de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez era el deseo que tenían. Mire, hermano, ¿qué es lo que necesitaban? Discernir completamente eso. Y eso es lo que usted tiene que pedir. Porque le repito, en el tiempo final, esa es la base de todo. Por eso recuerde que Malaquías dice, capítulo 3, después de lo del diezmo, y podréis discernir entre el que sirve y el que no sirve a Dios. ¿Por qué? Porque eso es importante. Usted dice, es que yo soy servidor de justicia, diría alguien. Sí, pero aquel se disfrazó también. Debe tener el cuidado que no sea engañado. Porque hermano, eso se da. Por eso es que usted y yo, con ojos bien abiertos. Porque si no, hermano, nos dará problemas, ¿verdad? Mire. Vivir como libres, dice esta versión, la Serafín. No usando la libertad, aquí dice, como disfraz de la maldad. ¿Cómo dice la versión 60, hermanos? Esa no la puse. 1 Pedro 2:16, versión 60. Como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia. ¿Para qué? Cobertura de malicia. Para cobertura de malicia. ¿Va? Fíjese. Ahí dice cobertura de malicia. Ahora aquí dice como disfraz de la maldad. Es decir, usted es libre, pero no tiene que aprovechar eso para hacer lo malo. Como pretexto para hacer lo malo, ¿se da cuenta? Entonces, mire hermano, que usa la libertad como un disfraz. Y ese es un problema también del tiempo final. Porque usted va a ir en algún lugar, mire, nosotros conocemos con Irma a alguien en la zona 5, que así anda en malos pasos. Hombre que va a la iglesia todavía, pero de repente consigue dinero y pum, se metía a pecado. Y decía, ve cómo es Dios de bueno que hasta para mis gustitos me da. Es puro pecado. Mire, pero ¿qué? Está viendo su libertad como algo que Dios le provee hasta para lo malo. Póngase usted a pensar en eso. ¿Cómo va a ser posible que alguien diga qué bendición Dios me dio lo necesario para que compre para las drogas que consume? No, esa está una locura, ¿verdad? Pero se da cuenta, mire, alguien usa su libertad de una manera incorrecta. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener cuidado, como dice, como pretexto, decía ahí, para lo malo. Es que yo tengo libertad y como Pablo le dice a Timoteo que puede echarse su vinito, a mí no me gusta el vino, solo la cerveza. ¡Hala, hermano! Hay que sacar a ese cuate, ¿verdad?
¿Se da cuenta? Es que mire, hermano, yo conocí uno que decía, muéstreme solo un texto donde diga que es prohibido fumar, y yo dejo de fumar. Y como no, literalmente no dice prohibido fumar. Eso lo ve usted en un montón de lugares. Pero la Biblia, claro que hay un parámetro grande para todo eso, pero qué fácil es decirlo así. ¿Se da cuenta? Por eso, mire, no usar la libertad de una manera equivocada. Así que, ¿cómo está usted? Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos un momento. Y pensemos en eso, que definitivamente necesitamos cuidarnos. Cuidarnos, uno, de que no haya disfraces que nos quieran imponer, y segundo, que no haya alguien que venga disfrazado a querer engañarle.